Recibimos con muchísimo gusto a la profesora Susana Mangana. Susana, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a enfocarnos con lo que está pasando, la tensión que está ocurriendo en Bielorrusia tras las elecciones del 9 de agosto, donde fue electo nuevamente el presidente por 80% de los votos, pero una cantidad de protestas y manifestaciones muy graves, con un saldo incluso fatal, ha generado la preocupación de muchos países, la Unión Europea, Rusia, entre otros. ¿Qué pasó ahí? Sí, como tú dices, Pilar, llama poderosamente la atención que habiendo ganado la elección con más del 80% del voto favorable, entonces Alexander Lukashenko está siendo muy cuestionado no solo por un comité de oposición conformado sobre todo por la política que se destacó durante la campaña electoral, una mujer joven, ex profesora de inglés, cuyo marido, un bloguero muy famoso, está arrestado desde el último mes, desde el pasado mes de mayo. Me refiero concretamente a Svetlana Tijanovskaya. Ella ha huido, se ha ido a exiliar, digamos, a Lituania, país báltico. Entonces, uno de los países que también está muy preocupado por estas manifestaciones, que son pacíficas por ahora. Muchos de los manifestantes van portando flores que entregan después a la policía, a los soldados de Bielorrusia, pero ciertamente la Unión Europea está muy preocupada por lo que entienden puede haber sido un fraude electoral. No hay que olvidar que Alexander Lukashenko lleva 26 años en el poder. Se sospecha que la única elección que ha ganado limpiamente este presidente fue en 1994, cuando se independizó de lo que era la Unión Soviética. Vemos ahí en pantalla un mapa con Minsk, la capital tan moderna que tiene Bielorrusia, un país que sigue todavía bajo la tutela de Moscú en cierta manera, como comentaremos ahora, porque también ha habido declaraciones muy fuertes, que es lo que más preocupa por estas horas a la Unión Europea, pero a países como Polonia también, que saben cómo se las gasta Rusia. Entonces preocupan mucho las declaraciones de Vladimir Putin, Pilar. Las declaraciones que iban por el lado de actuar o ofrecer ayuda en caso de que las manifestaciones se compliquen aún más. ¿Cuál es el riesgo en este caso de la intervención ofrecida por Rusia y cuál es el papel que juega Rusia en todo esto? Bueno, tenemos que entender que el 90% de la producción agrícola, pero también de máquinas, fertilizantes, sobre todo máquinas y tractores para el trabajo agrícola de Bielorrusia, va a parar a Rusia. Con lo cual, Putin tiene firmados acuerdos con Alexander Lukashenko, a quien vemos ahora en imágenes. Desde 1996 surgió la idea de crear una unión de Bielorrusia y Rusia, que después fue ratificada varias veces, la última vez en el año 2000, con el Estado de la Unión. Por ese Estado de la Unión, lo que se permite a los dos países es cooperar en materia política, pero también de seguridad. Y es a ese Estado de la Unión al que apela Putin para decir que en caso de que se salgan de control las manifestaciones que estamos viendo ya hace más de 3 semanas o casi 3 semanas ahora, desde el 10 de agosto pasado, pero incluso de antes de las elecciones, entonces que si se salen de control mandaría como a una fuerza del orden conformada sobre todo por policías rusos para de alguna manera restaurar el orden y la estabilidad en Bielorrusia. Los manifestantes, pero sobre todo ese comité de la oposición, que integran también varias mujeres, no solo Svetlana, a quien ya mencionamos, pero también otras 2 mujeres que han tenido un papel protagónico en estas elecciones, porque, como ya dijimos antes, las mujeres también, sobre todo jóvenes, han tomado la posta en estas manifestaciones, porque aquí lo que está en juego es la democracia, dicen ellos, y no quieren más de la corrupción de un presidente que además ha denostado públicamente al género femenino. Incluso tildó de niña malcriada a Svetlana, su contendiente y opositora hoy desde Lituania. Con lo cual tenemos que entender entonces que Rusia hace estas declaraciones diciendo que es el propio presidente Lukashenko el que pide que Rusia apoye al gobierno de Bielorrusia, pero claro, se sospecha que ha habido fraude electoral. La Unión Europea teme, por otra parte, la injerencia de Rusia porque recuerda muy vívidamente el capítulo de Ucrania del 2014 y lo que fue la anexión por parte de Moscú de la península de Crimea. Pilar. Claro, Bielorrusia no forma parte de la Unión Europea, pero la Unión Europea es uno de los principales donantes, el mayor donante de Bielorrusia. Incluso hizo una cumbre en forma urgente para abordar este tema y también, bueno, definir sanciones. ¿De qué manera puede ser relevante
las sanciones o la postura que tiene la Unión Europea para destrabar esta situación? Bueno, me ha llamado mucho también la atención las declaraciones de Josep Borrell, es el representante, el alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, un español una vez más, como supo ser también Javier Solana en su momento, que dijo que no reconocían lo que es el liderazgo y la presidencia de Lukashenko porque se sospecha de ese fraude electoral, igual que no reconocen la presidencia de Nicolás Maduro. Ahí tenemos en imágenes a Svetlana Tijanovskaya, esta mujer que ella dice que en caso de que haya elecciones libres próximamente en Bielorrusia y que se pueda llegar a un orden y a una estabilidad política, ella no quiere candidatearse, no quiere continuar en política porque quiere dedicarse a su familia y sobre todo ayudar a su esposo que está en la cárcel y con quien mantiene un vínculo a través de sus abogados. Pero evidentemente, ¿por qué la Unión Europea entonces no reconoce a Lukashenko y sin embargo es un donante importante para ese país? Porque de alguna manera, si bien aquí lo que está en juego no es como en el año 2014, si la Unión Europea puede acercarse a través de tratados o de acuerdos que puedan firmar con Bielorrusia, como era en aquel momento, lo que no quieren ver justamente es una mayor injerencia e interferencia de Rusia en países que también tienen derecho a trabajar por su independencia y sobre todo porque se entiende que ya son soberanos. Y aquí vemos otra vez el capítulo de la Guerra Fría que se extiende en el tiempo, ¿verdad? Vemos a un Estados Unidos que no está presente, o por lo menos no de manera tan visible como lo está en Oriente Medio, en el caso de países como Bielorrusia o los Bálticos o también Bulgaria, que temen mucho la interferencia y el imperialismo, si se quiere, de un presidente fuerte como es Vladimir Putin, pero por otro lado apuestan a la diplomacia, ¿verdad? Los países europeos. Por eso cuando tú hablas de donaciones y de que son países que cooperan con Bielorrusia, vaya si les interesa mantener la estabilidad en este país porque evidentemente no quieren otro frente abierto cercano también a Polonia, un país que en el pasado también tuvo sus rispideces y sus tensiones con la propia Rusia.